Buenas tardes, señoras y señores. El sector cerealista analiza en este momento la decisión del Kremlin de suspender el acuerdo de evacuación de grano desde los puertos de Ucrania. Expiraba precisamente este lunes, aunque coincide este anuncio con una oferta abundante fundamentalmente en los puertos, en los hilos de nuestro país, uno de los principales beneficiados, en todo caso, de este acuerdo firmado prácticamente hace un año. También coincide con una cosecha que toca su fin en las regiones más tardías o del norte, avanza las últimas siegas y en ese sentido también la bajada de los precios ahora mismo en el interior es lo que lleva a los agricultores a buscar el cobro al contado para inyectar liquidez y afrontar sus gastos. Bueno, lógicamente, si el agricultor tenía 100.000 kilos y este año nos ha entregado 30.000, pues lógicamente algunos, para necesidad de cubrir los gastos, han vendido más que otras veces. Otras veces dejaban parte en depósito, pero este año le hace falta prácticamente la cosecha para hacer los pagos que tiene pendientes. En este contexto también las cooperativas cerealistas de España acaban de revisar al alza la previsión de cosecha que habían realizado titulares. Alivio entre los fabricantes de pienso y otros operadores de cereal por el principio de acuerdo alcanzado en el puerto de Tarragona para resolver el conflicto laboral de los estibadores. Es uno de los principales puntos de descarga de todo el grano que importa España. Solo en 2022 se recepcionaron 6 millones de toneladas. La plantilla aumentará, lo que despejará el camino para normalizar el flujo de compras que aumentará por la mala cosecha en España. De la agenda fiscal repasamos hoy algunas medidas de Real Decreto Ley para compensar las pérdidas por la sequía. Quedan eximidas del pago del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, las propiedades de titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido este año una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de al menos un 20% en zonas con limitaciones naturales o de un 30% en las demás. Arranca en Campo de Calatrava con cierta antelación la recogida de la berenjena de Almagro, que este año presenta mejores expectativas por las lluvias de junio que llegaron a tiempo. La calidad es superior y los rendimientos podrían rondar los 40.000 kilos por hectárea. A pie de campo, los agricultores lamentan la falta de mano de obra cualificada y, sobre todo, la pérdida de productores que mantienen esta IGP. La siega de cereal ha dejado tan poca paja este año en campo que en algunas parcelas apenas han podido hacer algún paquete. En la lonja del Ebro, por ejemplo, la tendencia en los forrajes sigue siendo de ligeros retoques en un mercado donde la demanda nacional sigue animada, pero con una demanda exterior que no termina de arrancar, según esta lonja, con los países asiáticos prácticamente desaparecidos ante la dura competencia de esa abundante oferta americana, según la propia lectura que hace en la reunión de la semana pasada. Aseguran también en la lonja del Ebro que el sector en muchas zonas está ya con el tercer corte, que permite tener una importante entrada de existencias de forrajes en almacenes que estaban hasta ahora muy vacíos. Se está haciendo granulado para unas ventas que van más lentas que hace unas semanas, pero que todavía tienen una buena salida. Con la siega en las regiones del norte avanzando más tardías, el Consejo Sectorial de las Cooperativas Agroalimentarias de España, el Consejo Cerealista, acaba de lanzar también una segunda revisión o estimación de cosecha que eleva hasta los 10,2 millones de toneladas, incluyendo maíz en grano, lo que supone, aún así, un 42,3% menos respecto a la producción del año pasado. Por cultivos, en trigo blando, Cooperativas prevé que se alcancen finalmente 3,1 millones de toneladas, en cebadas 3,7, en maíz grano 2,5 y en trigo duro unas 338.500 toneladas, en avena poco más de 151.000 y en centeno 36.700, en triticales unas 124.500 toneladas. El rendimiento medio estimado en esta campaña, dice Cooperativas, que será de 1,8 toneladas hectárea frente a los 1,6 que había estimado en mayo, pero frente a los 3,7 de la media de los últimos 5 años. En este momento se analiza el impacto de esa decisión comunicada este lunes por Rusia, por el Kremlin, de poner fin al acuerdo de exportación de grano desde los puertos de Ucrania. Hace prácticamente un año que se firmó con la mediación de la ONU y de Turquía tras arduas negociaciones diplomáticas, pocos meses después de iniciarse la guerra. El Kremlin argumenta ahora que no se cumplen las condiciones, aunque la decisión coincide este mismo lunes, cuando expiraba el acuerdo, con la explosión registrada esta madrugada en el puente de Crimea que une Rusia con la península ocupada por el estrecho de Kerch. Las autoridades rusas han anunciado este lunes que el país pone fin así al acuerdo de exportación.
Desde el Gobierno, primera reacción en Galicia del ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha lamentado la ruptura y ha subrayado que los principales perjudicados en este momento son los países africanos, sobre todo, que tanta dependencia tienen de estas materias primas. Ha confiado, no obstante, en que se pueda reanudar en un futuro próximo por la importancia que tiene para la estabilidad de los mercados internacionales. Vamos a ver, yo creo que es una muestra bien clara que Rusia utiliza los alimentos como arma. Y esta conclusión del acuerdo por voluntad rusa lo muestra claramente. Más allá de ello, sinceramente, los grandes perjudicados son evidentemente África, Asia, América Latina, muchos países con necesidades en materia de suministro de productos básicos, de cereales oleaginosas o también de fertilizantes. Yo creo que es necesario y estoy convencido de que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y también el presidente turco, que ha sido mediador en esta materia, van a continuar trabajando para que se pueda reanudar en un futuro próximo este acuerdo. Es muy importante, sin duda, como decía, para todos los países en desarrollo, también para otros países que adquirimos allí cereales y oleaginosas, pero sobre todo para la estabilidad de los mercados internacionales. No en vano, desde que se firmó ese acuerdo a España han llegado más de 5 millones de toneladas de cereal. Ha sido el principal país beneficiado. El grano, que mayoritariamente entra por el puerto de Tarragona, inmerso desde hace ya meses en un conflicto laboral con sus estibadores, que ha provocado retrasos importantes en las descargas y además una situación crítica para las fábricas de pienso en algún momento. En estas últimas horas, las partes han anunciado un principio de acuerdo basado en el compromiso de incrementar la plantilla de trabajadores. Desde el año pasado, especialmente, el flujo del comercio de cereales de importación se había incrementado por la sequía y también por la guerra. La demora en esas descargas de los barcos provocó incluso que las empresas tuvieran que pagar cantidades adicionales muy elevadas a los armadores por los días extra anclados a las entradas del puerto de Tarragona. Enormes retrasos e incluso desvío de barcos a otros puertos como el de Sagunto, por ejemplo, o Cartagena. Toda esta situación coincide prácticamente con el final de la recolección, al menos aquí en Castilla-La Mancha, salvo las zonas más tardías o más altas en Cuenca o Guadalajara. Se da por concluida ya desde hace días la campaña, con una consecuencia, evidentemente, en los almacenes ahora que albergan poco grano y que se está pagando prácticamente al día. Fátima. Hace ya más de 10 días que se terminaron de cosechar todos los cultivos en un año que podría calificarse ya como fatídico para la agricultura. Y es que la escasez de precipitaciones de estos últimos meses ha echado a perder gran parte de las cosechas. Para que se hagan una idea, y tal y como nos han informado aquí en Mercomancha, este año se ha cosechado un 80% menos de grano nuevo con respecto a años anteriores. Un año sin duda marcado por las importaciones para suplir esa carencia de productos y en el que también preocupa la escasez de paja y de heno, que resulta imprescindible para los rumiantes. Bueno, pues el balance del cereal es que de esa pérdida del 80% supone, pues lógicamente, muchísimo dinero, con arreglo al balance de este año. O sea, ese equilibrio de haber un 20% de cosecha ante un 100%, pues faltan muchas toneladas, que el agricultor, lógicamente, que debe de diversificar los cultivos y debe tener una rotación, pues lógicamente posiblemente el que tenga puede compensar con otros productos, si es que también vale la aceituna o vale la uva o vale el melón y la sandía, pero en el cereal va a perder dinero, y mucho. Hoy los cereales en recolección están valiendo 120 euros la tonelada menos que valían el año pasado. ¿Por qué? Porque el producto de importación está llegando, tanto maíz como trigo como cebada, a precios de 220, 225 puertos. Lógicamente el consumidor el precio lo calcula con el puerto más el porte. Por eso digo que toda la mercancía que falta nacional se va a importar. Va a ser un año de unas importaciones grandísimas. Normalmente España importa más de 20 millones de toneladas, 20-22. Y este año sobrepasaremos los 25 millones de toneladas de importación de terceros países, fundamentalmente ucraniano y producto brasileño. Bien, pues de momento, efectivamente, los mercados de interior recogen nuevas bajadas, en las cotizaciones se van descontando, esa previsión de mayor importación ya veremos cómo evoluciona, porque también hay un descenso en algunas cabañas que son grandes consumidoras de pienso. Las cebadas en Albacete el día 13 se ajustaron a 220 euros tonelada, 2 menos que justo el precio anterior, que también venía de bajar. Los trigos forrajeros cayeron 5 a 235 euros tonelada en la sesión de la lonja albaceteña del pasado jueves. Todos los jueves ya
saben que se reúne y se revisa, salvo los momentos donde se ha dejado sin cotizar por la alta volatilidad que había en los mercados justo antes de que empezara la cosecha. El maíz de secadero en 245 en Albacete estaría 2 euros de bajada respecto al último precio también que se había dado, y por contra la avena rubia, por la escasez precisamente en este caso, sube 5 euros, anota otro incremento y redondea el precio en 250 euros tonelada. En el caso de Ciudad Real, de Toledo, la tendencia es muy parecida en ese sentido, aunque aquí las cebadas bajan 4 euros más respecto al precio que tenían, están todavía un poquito por encima de Albacete en 224 por tonelada según las cotizaciones de Fedeto, de la lonja de la Federación Empresarial Toledana. Los trigos de pienso, 5 euros menos a 238 en este caso, la sesión de los viernes, que también la lonja y el mercado toledano de Fedeto pues se va revisando, y destacamos igualmente la avena rubia, que en este caso se mantiene en 265 después de una fuerte subida que anotó también la lonja toledana. Bien, como consecuencia de la sequía vamos a recordar algunos trámites y algunas exenciones fiscales incluso que pueden interesarle en este momento, fundamentalmente en este tipo de cultivos. Por ejemplo, se pueden alzar los rastrojos. Esta cuestión ya la hemos explicado en el programa en otras ediciones. Ojo si tiene compromisos en las comisiones de pastos, porque debe cumplir prioritariamente lo que se ha firmado precisamente en esos aprovechamientos. En todo caso, la Administración, la Consejería de Agricultura, flexibilizó también la normativa en lo que son esas buenas prácticas o condiciones agrarias y medioambientales que regulaban aspectos como este. ¿Se pueden labrar? Bueno, pues tras la cosecha se permitirá adelantar la fecha de laboreo vertical o con volteo antes del 1 de septiembre para mantener el potencial vegetativo e iniciar labores de siembra del siguiente cultivo. Es lo que dice esa medida flexibilizada para poder autorizarlo. Pero insistimos, si está en comisión de pastos debe respetarlos, porque en un año como este, también tan difícil para los ganaderos, deben seguir con las labores de pastoreo para esos rebaños. Las exenciones fiscales que estaban también incluidas en el Real Decreto Ley de medidas para compensar los daños de la sequía, como por ejemplo el incremento del presupuesto para seguros agrarios. Agroseguro está pagando estos días también la bonificación extra, que va a llegar a unas 63.000 pólizas a nivel nacional. Bueno, pues en cuanto al IBI rústico, ya saben que si la reducción del rendimiento neto como consecuencia de la sequía ha sido del 20% en zona con limitación natural o de al menos el 30%, quedará exento de pagar precisamente este IBI. El aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social respecto a ese periodo acotado desde mayo a septiembre, y la rebaja, por ejemplo, para los agricultores que están en regadío y que hayan sufrido recortes por la sequía, con una bonificación del 100% si esas pérdidas son mayores del 60%. La compraventa de fincas rústicas cayó en el mes de mayo, es el último dato que ha dado el Instituto Nacional de Estadística, un 6,7% en comparación con el mismo mes de mayo del año pasado, y subió sin embargo un 23% esas transmisiones respecto a abril de este 2023. Se contabilizaron un total de 14.433 operaciones a nivel nacional, según estos datos de estadística. Ese mes, por ejemplo, se registraron 42.084 operaciones de transmisiones de fincas rústicas, que engloban las compraventas, las que han tenido lugar por herencia, 17.300, donación 1.500, permutas, muy pocas, 327, y por otro tipo de transmisiones. Castilla y León encabezó la lista de estas transmisiones de fincas rústicas, aunque fue Andalucía donde más compraventas se hicieron. Vamos a hacer una parada para publicidad, pero vamos a volver enseguida, nos vamos a situar a pie de campo para ver otras producciones que tenemos aquí en la región, que entran en campaña con un poquito de antelación también. Hasta ahora, no se vayan. Estamos viendo cómo precisamente las temperaturas, altas temperaturas, están favoreciendo el final de la maduración de las primeras recolecciones de verano. Por ejemplo, si miramos a melón sandía, pero también a la berenjena, al sur de Ciudad Real, en el campo de Calatrava, comienza precisamente la recolección de esta hortaliza con indicación geográfica protegida, que este año, según nos han contado los agricultores, presenta mejores rendimientos. Las expectativas son buenas porque dicen que las lluvias del mes de junio llegaron a tiempo. Aquí han sido favorables para dar un empujón a ese cultivo, que sin embargo tiene problemas como por ejemplo la falta de mano de obra cualificada para la recolección, o más que eso, incluso la pérdida de activos para una producción que está muy reconocida en los mercados, en el mercado nacional y también en el exterior. Unos 40.000 kilos hectárea nos han dicho que recogerán precisamente en parcelas como esta.
En el mes de abril ha hecho muy buena temperatura, entonces se ha plantado último de abril y 1 de mayo. Todos los años se viene plantando entre el 15, el 20, el 12 de mayo y además este año ya la tierra tenía buena temperatura, había cogido bien la calor y han desarrollado mucho antes. Las lluvias que han venido luego a finales de mayo pues le han venido bien, ya la planta estaba bien plantada, bien arraigada en la tierra y le han sentado bastante bien. Entonces está adelantado como 10 días aproximadamente o 15 y además una plantación que ha desarrollado con un vigor, mucho más vigor que el año pasado y muy buena calidad. Entonces esperamos un buen año de berenjena. Pues bueno, esto es bastante continuo durante 2 meses, pero el resto son unos 3 meses de campaña aproximadamente y si me tienes que estar poniendo y quitando porque todos los días no es siempre la misma cosecha. Entonces tendremos entre 5 y 10 personas, estaremos trabajando los 3 meses combinando, además que es muy difícil estamos hablando de lunes a domingo. Aquí no hay descanso, es continuo, entonces mantener siempre la misma cantidad de gente cuesta. Más allá del factor climático, las nuevas tecnologías también y el manejo de datos está permitiendo avanzar en otras investigaciones y hablamos de la huella de carbono. En Almería, investigadores de esta universidad, de la Universidad de Almería, han realizado una curiosa comparativa sobre la huella de carbono en los sistemas de producción en invernadero bajo plástico del tomate, de un cultivo como este. Según donde se realice, hay diferencias sustanciales. En concreto, han visto que una producción, por ejemplo, de este tipo de tomates en Berlín, cada kilo que se produce genera 1 kilo de CO2, mientras que en Almería se reduce al 0,7, a 700 gramos de CO2. El aprovechamiento de la energía solar juega a favor, muy a favor de nuestro país. Holanda, por ejemplo, que es uno de nuestros competidores, genera 1 kilo extra de CO2 equivalente. Y si nos vamos un poco más abajo, Marruecos, pues sabemos que Almería pues tiene también un diferencial positivo respecto a este país. Es decir, Marruecos está generando 0,85 kilogramos de CO2. Vamos ya con las fotografías que han ido llegando al correo electrónico. Anímense a enviarlas para poder verlas aquí y buscamos con ellas el refrán. Son muchas las que llegan, también al WhatsApp, no solamente al correo. Y el número lo encuentran en la página del Facebook. Ahí lo pueden buscar y lo tenemos en la portada de la página del campo. Vamos ya con la tira que compone, por ejemplo, este rebaño de José Antonio Díaz, que nos escribe desde Yecla, en Murcia, desde donde también nos siguen a diario, aprovechando precisamente los pastos estos días. En Beteta, en Cuenca, también estos paisajes de Loli y de Gerardo, precisamente, que nos mandan. Y fíjense, desde Brihuega, en Guadalajara, las espectaculares fotografías que nos hace llegar otro espectador, que además estos días se está celebrando el Festival de la Lavanda este fin de semana, con una gran afluencia de público, interesante también para acercar pues al cultivo y a este sistema que están desarrollando tantos agricultores ahí, muy profesionalizados. El sol brilla por cualquier cima, dice el refrán, en este día de Santa Marcelina. Así que a las marcelinas, fundamentalmente a algún marcelino que habrá también, pues un abrazo de todo el equipo del campo. Aparcamos aquí el tractor, dejamos que reposen las noticias y esta tarde-noche actualizamos antes de las 9. Le esperamos, se quedan en compañía, que pasen muy buena tarde.